Hola nuevamente a todos, antes que nada gracias por el apoyo al suscribirse y ver los videos. Hoy hablaremos de un tema interesante y bastante complejo, la tromboembolia venosa en la mujer embarazada. En esta ocasión solo abordaremos generalidades, fisiopatología, la situación especial que ocurre en el embarazo y las controversias de diagnóstico para una mujer embarazada. Desde una perspectiva internacional sabemos que la tromboembolia venosa es una patología relativamente frecuente en la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Se describe un promedio de incidencia de 1 a 2 casos de tromboembolismo venoso por cada 1000 a 3000 embarazadas, pero ojo, esta es una cifra global, no discrimina entre trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Por otra parte, aunque no tan frecuente en números absolutos, se describe una alta mortalidad respecto a las tromboembolias venosas, en particular ahora sí para la embolia pulmonar. A manera de comparación, se sabe que la mortalidad en pacientes con embolismo pulmonar no obstétricos es de cerca del 50%, una cifra que es probablemente realidad en entornos de bajos recursos como nuestro país. En cuanto a las pacientes obstétricas, la mortalidad asociada al tromboembolismo venoso en general es del 15% en Europa y Norteamérica, colocándose entre la segunda y tercera causa de muerte materna. En general, los eventos de tromboembolia venosa tienen mayor probabilidad de presentarse en el tercer trimestre del embarazo y en el puerperio, pero nuevamente es una declaración muy global, desde la perspectiva de las tromboembolias venosas, sin distinguir en si es venosa profunda o pulmonar. En cuanto a la fisiopatología, la tromboembolia venosa hace referencia a un evento de inflamación y formación de trombos en la circulación venosa, con la consiguiente afectación del territorio que es irrigado y drenado por dicha circulación afectada. La tromboembolia venosa se divide generalmente en trombosis venosa profunda, que afecta la circulación venosa profunda, generalmente en piernas, aunque puede ocurrir en la pelvis o incluso en los brazos. Y la embolia pulmonar, que es la presencia de un evento trombólico que se presenta en las arterias pulmonares con una afectación del ventrículo derecho, posteriormente disfunción cardíaca que puede llevar a un colapso hemodinámico y paro cardiorrespiratorio. Es importante entender que ambas presentaciones no son más que la misma enfermedad en un espectro clínico variable, de tal manera que frecuentemente se piensa que una trombosis venosa profunda puede evolucionar hacia una embolia pulmonar. Sin embargo, puede presentarse el caso de una paciente que debute como una embolia pulmonar sin que tenga previamente datos clínicos de trombosis venosa profunda. Esto tiene que ver por la presencia de pocos o nulos síntomas, sobre todo en una mujer embarazada que tiene un entorno muy particular respecto a esta patología que veremos más adelante. Una teoría que todo estudiante, interno y residente debió haber escuchado desde los inicios de la carrera es la conocida como la tríada de Virchow, la cual explica en 3 elementos el origen de toda tromboembolia venosa. En primer lugar está la estasis venosa, que tiene relación con la disminución del flujo venoso favoreciendo el estancamiento de la sangre en dicho compartimiento. Por otro lado, el estado procoagulante lo que hace es favorecer una pérdida del balance entre los procesos de coagulación y fibrinolisis. Y por último está la lesión endotelial, la cual origina la activación de la llamada cascada de coagulación, entrando en contacto con los factores activadores tisulares del colágeno en la pared vascular e iniciando la activación, adhesión y agresión plaquetaria. Habrá patologías que propiamente puedan tener uno o más de los elementos de la tríada de Virchow. Sin embargo, la mujer embarazada tiene presentes los 3 elementos de la tríada, por lo que en general se considera el embarazo como un estado procoagulante. En abstracto, durante el embarazo se elevan algunos factores de coagulación como el fibrinógeno, el dímero D y factores como el 7, 8 y 9. Por el contrario, los factores que favorecen la anticoagulación, como las proteínas C y S, tienen una disminución a cada trimestre del embarazo, lo que según Virchow promueve un estado procoagulante. Por otro lado, el útero gestante a mayor edad gestacional comprime la vena cava inferior, por lo que genera una disminución del retorno venoso de las extremidades inferiores, a nivel pélvico también, por lo que según Virchow este será el componente de estasis venosa. Al final, el aumento de peso, junto con el efecto de las adiposinas, que ocasionan una inflamación sistémica, así como el parto, la cesárea, el trauma del parto, gestaciones múltiples, el embarazo con fetos múltiples, complicaciones como la diabetes gestacional, la preeclampsia, la hemorragia, transfusiones, etcétera, favorecerán aún más el riesgo de tromboembolia venosa por ser parte del componente de lesión endotelial según la teoría de Virchow. Repetimos entonces, el embarazo es un estado procoagulante, sobre todo si le agregamos ciertas complicaciones, ¿no? Al mismo tiempo es importante recordarles que la literatura describe que el embarazo eleva el riesgo de tromboembolia venosa, sin embargo el puerperio le eleva aún más. Peor aún, el puerperio después de una cesárea tiene 5 a 10 veces más el riesgo de tromboembolismo venoso que el de un parto vaginal. Del mismo modo, la paciente en puerperio complicado con hipertensión, hemorragia, transfusiones, etcétera, tiene hasta 20 veces más el riesgo de un tromboembolismo venoso comparado con el riesgo relativo basal de un puerperio sin complicaciones.
Esto explica que la mayoría de guías recomiendan la profilaxis trombótica en más pacientes durante el puerperio que durante el embarazo, obviamente con sus excepciones. Entrando al terreno del diagnóstico, existe controversia respecto al mismo en la paciente obstétrica. Para empezar, debemos recalcar que la literatura tiene un solo punto de consenso. El umbral de sospecha diagnóstica para la tromboembolia venosa en la mujer embarazada es bastante bajo, es decir, con facilidad se piensa que una paciente puede tener una tromboembolia venosa, sobre todo una embolia pulmonar. Esto tiene su origen en dos situaciones. Primero, el miedo a pasar de largo de una patología que tiene una morbimortalidad tan elevada, pero sobre todo porque durante el embarazo la mayoría de las pacientes experimentarán síntomas fisiológicos que pueden fácilmente confundir y malorientar al médico respecto a una patología tromboembólica. Por ejemplo, la mayoría de pacientes en algún punto del embarazo se quejarán de edema de miembros pélvicos, el cual en ocasiones puede ser bastante aparatoso, así como dolor en pies o piernas, lo que se asemeja demasiado con el cuadro clínico de una trombosis venosa profunda. Por otro lado, es bastante frecuente que la mujer embarazada presente síntomas respiratorios, como taquipnea o disnea, referido como un disconfort materno a nivel torácico, o simplemente dificultad para respirar, por lo que a vista de cualquier experto le haría pensar en una embolia pulmonar. Por otro lado, en cuanto a exámenes de laboratorio y gabinete, no hay una validación de su uso en mujeres embarazadas. El dímero D, que se usa de forma segura fuera del embarazo, presenta elevación de sus niveles séricos durante el embarazo, con niveles que aumentan en cada trimestre, así como el periparto y el puerperio, sobre todo posterior a una cesárea. En cuanto a las escalas de predicción como Ginebra o Wells, que son utilizadas para valorar la posibilidad preprueba en caso de sospecha de embolia pulmonar, estas no están validadas en la población embarazada, ya que a considerar en sus puntos la frecuencia cardíaca mayor a 100 o datos de trombosis venosa profunda, que explicamos previamente son frecuentes durante el embarazo, arrojarían una alta tasa de probabilidad en una mujer embarazada por lo demás sana. Al respecto de estas escalas, en el 2021 se publicó una modificación de la escala de Ginebra adaptada al embarazo para valorar el riesgo tanto bajo, intermedio o alto de presentar una embolia pulmonar, aunque aún faltan estudios para que se haga su validación plena en la paciente obstétrica. En cuanto a estudios de imagen, la principal preocupación es el riesgo de exposición de la madre y el feto a la radiación o los medios de contraste, por lo que en general se trata de evitar su uso en esta población siempre que sea postergable su realización. Al mismo tiempo que estudios como la gamografía, ventilación-perfusión pueden presentar alteraciones asociadas a la restricción pulmonar por el útero grávido o a la taquipnea asociada al embarazo a término, junto con alteraciones en la disfunción del medio de contraste. A pesar de todas estas limitantes en cuanto al diagnóstico de embolia pulmonar en la paciente obstétrica, actualmente hay recomendaciones para abordar estas pacientes, aunque con calidad de evidencia limitada. Para empezar, comentaremos que la sospecha y el diagnóstico tienen su base en la clínica. Recordaremos que la trombosis venosa profunda se asocia con afectación unilateral de las extremidades, con dolor, edema, signos clínicos positivos como Homatic Hollows, aunque tengan baja sensibilidad y especificidad. La valoración con ultrasonido Doppler en la mayoría de los casos permitiría la confirmación del diagnóstico de la trombosis venosa profunda, así como la especificación del sitio afectado. Respecto a la misma, el riesgo relativo de presentarse en la paciente obstétrica es de 7 a 10 veces más comparado con la paciente no embarazada, aunque su incidencia absoluta es baja. Es importante enfatizar que en el embarazo más de la mitad de las trombosis venosas profundas será en territorio de las venas ilíacas o iliofemoral, por lo que el diagnóstico con ultrasonido puede ser un poco difícil, ameritando una tomografía pélvica. Y por dicha localización es elevada la incidencia del síndrome postrombótico con afectación crónica de la extremidad, disfunción y úlceras varicosas. La literatura describe que 2/3 partes de las trombosis venosas profundas ocurrirán antes del embarazo y el tercio restante posterior al parto. Por otro lado, la embolia pulmonar tendrá una clínica tradicionalmente con disnea, dolor torácico de tipo pleurítico, taquipnea y en casos graves progresará a inestabilidad hemodinámica y colapso cardiopulmonar. Aunque se describe que el riesgo de tromboembolia venosa en el embarazo es elevado, la incidencia de embolia pulmonar en la paciente obstétrica en la que se sospecha esta patología es solo del 2 al 7% comparado con el 20% de las pacientes no obstétricas en las que se sospecha y se corrobora la enfermedad, por lo que su prevalencia durante el embarazo es en realidad baja. Otro aspecto importante a recalcar es que la mayoría de las embolias pulmonares se presentarán durante el puerperio, probablemente por todas las condiciones asociadas al mismo, como cesárea, reposo, complicaciones descritas en el embarazo previamente y la falta de tromboprofilaxis en quienes sí la meritan. En esta tabla comparativa vamos a observar que las manifestaciones clínicas de la embolia pulmonar
pueden ser bastante similares en pacientes embarazadas con embolia pulmonar, embarazadas sin embolia pulmonar o pacientes no obstétricas que presentan embolia pulmonar. Observamos sobre todo que la disnea se encuentra en la gran mayoría de estos grupos y que el dolor de pecho también se encuentra en los tres. Sin embargo, es importante destacar que en la mujer embarazada con embolia pulmonar el dolor se refiere de tipo pleurítico. Observamos que incluso los signos o síntomas de trombosis venosa profunda de los miembros inferiores también se observa. Obviamente nos ayuda para también diferenciar que tanto la hemoptisis como el síncope no están descritos en pacientes embarazadas sin embolia pulmonar, por lo que es parte de que se usen como criterios en el siguiente algoritmo. Sin embargo, antes vamos a ver dos casos clínicos. Primero, mujer embarazada con 11 semanas de gestación que presentaba 3 días de dolor torácico del lado izquierdo que aumenta con la inspiración, es decir, pleurítico, y posteriormente se agrega un día previo con disnea. Cuando acude sin fiebre, sin hemoptisis, sin datos de tromboembolismo venoso. Tiene el antecedente de una hiperemesis gravídica que fue tratada y resuelta y un viaje en avión que fue prolongado, reciente, en las últimas 2 semanas. Cuando se ingresa a valoración médica, se observa un IMC de 23, disnea leve, frecuencia respiratoria de 22, tiene fiebre de 38 y es importante destacar que la presión arterial y la frecuencia cardíaca estaban normales con una saturación del 95. A la exploración, sin datos de trombosis venosa profunda, hemoglobina de 12, leucocitos de 11, dímero D de 10.000. Se realiza una telea de tórax, la cual está normal. Se realiza un ultrasonido compresivo de las extremidades, el cual resulta normal, sin datos de trombosis venosa profunda. Y por la alta sospecha se realiza una angiografía pulmonar por tomografía que demuestra múltiples embolias centrales bilaterales sin disfunción del ventrículo derecho y un infarto pulmonar derecho. Por otro lado, en el caso número 2 hay una mujer con un embarazo de 32 semanas, la cual acude llevada a urgencias por haber presentado un accidente de auto. A su llegada está inconsciente, con una TEA normal de 120/70 y una cardíaca elevada de 115, en lo obstétrico bien. Después de una valoración integral se observan múltiples fracturas craneales y datos de hemorragia subaracnoidea, entre otras cosas. El ultrasonido no reporta anomalías placentarias o fetales en el momento y tenía un antecedente de 2 meses previos un edema supramedular unilateral sin dolor, al cual se le realizó un ultrasonido para valorar una posibilidad de trombosis venosa profunda y se descartó. El ultrasonido salió normal. Al llegar esta paciente en condiciones inestables por el accidente automovilístico, se sospecha que la embolia pulmonar pudo haber sido la causa del accidente, por lo que se realiza nuevamente un ultrasonido compresivo, el cual demuestra una trombosis venosa profunda en la vena femoral izquierda. El lado derecho se encuentra normal. Se realiza una tomografía abdominopélvica, la cual descarta la afectación de la arteria ilíaca, y se realiza una angiografía pulmonar por tomografía que demuestra una embolia pulmonar bilateral con disfunción del ventrículo derecho. Vemos entonces que estas pacientes de estos dos casos clínicos presentaban previamente datos de trombosis venosa profunda con dolor y edema, el cual incluso se descartó por haberse realizado un ultrasonido Doppler. Es importante que recalquemos que la mayoría se presentará en las ilíacas o ilofemorales y por eso a veces el ultrasonido Doppler no podría ayudar en estas pacientes embarazadas. Y por otro lado, la otra paciente llegó con datos clínicos de embolia pulmonar, disnea, dolor torácico sin inestabilidad hemodinámica. Entonces es cuando tenemos el algoritmo JIRS para diagnóstico en mujeres embarazadas. Este algoritmo tiene básicamente dos beneficios. Una es descartar la tromboembolia pulmonar de manera segura y la otra es disminuir la indicación de estudios de imagen como la angiografía pulmonar por tomografía, por lo que les habíamos comentado previamente del riesgo de radiación o la exposición al contraste tanto para la madre como para el feto. Consta del siguiente protocolo. Primero se va a solicitar un dímero D en aquella paciente que tengamos sospecha de embolia pulmonar y se va a valorar si tiene las variables de JIRS. Son 3: síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, datos clínicos de hemoptisis y que la embolia pulmonar sea el diagnóstico más probable. Teniendo estos resultados, hay 4 escenarios clínicos posibles. Que la paciente no tenga ningún dato clínico de JIRS, pero un dímero D menor a 1000, por lo que la embolia pulmonar será excluida de forma segura. Si la paciente no tiene ningún dato de JIRS, pero el dímero D es mayor a 1000, se deberá realizar una tomografía para angiografía pulmonar. Por otro lado, si la paciente tiene uno o más datos de JIRS y un dímero D menor a 500, se deberá excluir la embolia pulmonar de forma segura. Y si tiene más de una variable JIRS y un dímero D mayor a 500, es un indicativo de realizar angiografía pulmonar.
Como les había comentado, el algoritmo GERS lo que sostiene es que se puede descartar con seguridad la embolia pulmonar en las pacientes que cumplan con los criterios descritos, debido a que en más de 3 meses de seguimiento, ninguna paciente a la cual se le descartó el diagnóstico y que no se le dio profilaxis trombótica desencadenó una embolia pulmonar durante ese seguimiento. Y asimismo disminuye la realización de estudios de imagen innecesario en hasta el 39% de las pacientes. Por lo que podemos observar que en el caso clínico número 1, la paciente, al tener datos clínicos GERS con embolia pulmonar como alta probabilidad diagnóstica y con un dímero D mayor a 10,000, era innecesaria la tomografía de tórax, que significó radiación para la madre y para el feto. Era innecesario el ultrasonido venoso para descartar trombosis venosa profunda, la cual incluso ni siquiera se pudo corroborar con ese ultrasonido porque salió normal, y se hubieran ido directamente a la angiografía pulmonar, en la cual obviamente ya se pudo haber visto el diagnóstico de embolia pulmonar. Entonces aquí se pudo haber descartado la utilización de 2 estudios de imagen que al final del día ni siquiera aportaron datos valiosos para el diagnóstico de la paciente. En el caso 2 es un poco más complejo debido a que la paciente llegó inconsciente, postraumática por un accidente de automóvil, pero vemos cómo incluso esta paciente tenía datos clínicos de trombosis venosa profunda en los meses anteriores, y ni siquiera se le pudo corroborar la patología con un ultrasonido previamente, y tuvo que llegar hasta unas semanas después, 2 meses después de la búsqueda de la trombosis venosa profunda, que fue negativa, y ya llegó con una embolia pulmonar. A esta paciente no se le pidió el dímero D. Si se hubiera realizado, probablemente hubiera salido alto, se hubiera seguido el algoritmo GERS y se hubiera descartado o corroborado la embolia pulmonar sin otros estudios innecesarios. No debo de omitir que el artículo original del New England, que habla de la adaptación del algoritmo GERS para la mujer embarazada, agrega que si la paciente presentara datos clínicos de trombosis venosa profunda, como es el caso de la paciente del segundo caso clínico, se debe de realizar un ultrasonido compresivo. Y si este ultrasonido saliera patológico, ya no es necesario hacer el resto del protocolo, debido a que tienes una paciente con criterios clínicos de embolia pulmonar, con trombosis venosa profunda corroborada por ultrasonido, y la indicación es iniciar inmediatamente el anticoagulante. De esta manera concluimos esta primera parte de la revisión del tema. A manera de resumen, podemos decir que los síntomas del tromboembolismo venoso y el embarazo se sobreponen por edema, dolor, disnea, dolor torácico, etc. Motivo por el cual el umbral de sospecha diagnóstica en la mujer obstétrica es bajo y conllevará a que hagamos diagnósticos negativos con cierta frecuencia. Asimismo, recordar que las escalas preprueba y el dímero D son de utilidad en la mujer embarazada a la luz de los resultados de estos nuevos estudios, incluyendo el estudio Artemis, que da origen al algoritmo GERS en la mujer embarazada, el cual es seguro para el diagnóstico de embolia pulmonar en la mujer embarazada, tanto para descartar la embolia pulmonar como para indicar de forma segura y necesaria una angiografía para poder confirmar el diagnóstico. Espero que esta plática les haya agradado. Trataré de que sea un poco más conciso. Próximamente veremos el tratamiento, que es un poco más extenso dependiendo de la clasificación de la paciente. Pero bueno, estoy atento a sus comentarios y sus recomendaciones. Que tengan un excelente día.